Maestro Clemente. Buenos e informados días. Hoy es lunes 6 de octubre. Bienvenidos a Semanalmente. Clemente, deja de hacer cosas. Qué gusto es. Ay, no, siempre digo que qué gusto, así empiezo. Hola, qué emoción estar una semana más con ustedes. ¿Y qué creen? Ya es octubre y octubre comenzó con todo. Este año, ¿verdad? Siento que ha sido como una piñata ahí que está de que paz, con mucha novedad. Y bueno, se anticipa un programa largo que yo no dimensioné hasta que empecé a hacerlo, de tal forma que guardaré mis palabras para su sección de palos reales y me iré directo y sin escalas a la información. Comenzando con un tema de la mayor relevancia. Y es que tras el abrumador reconocimiento del Estado palestino durante la Asamblea General de Naciones Unidas, el 29 de septiembre Donald Trump apareció junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para anunciar un plan de paz de 20 puntos. El documento, según dijo Trump, es la oportunidad histórica para terminar la guerra en Gaza, o más bien, el genocidio. Entre los puntos de acción propuestos se encuentran alto el fuego inmediato y suspensión de operaciones militares mientras se negocian los términos, la liberación de rehenes israelíes en un lapso de 72 horas, esto una vez que Israel acepte el acuerdo, el desarme de Hamás, destrucción de infraestructura militar como túneles, también armas, y retiro gradual de fuerzas israelíes. También se incluye el cese de la operación militar de Israel en territorio palestino, la liberación de cientos de palestinos detenidos por Israel, la entrada inmediata y urgente de ayuda humanitaria a Gaza, la gobernanza transitoria de Gaza, que incluye comités tecnocráticos supervisados internacionalmente con participación de expertos y monitoreo regional. Durante esta conferencia, Netanyahu declaró públicamente su apoyo a este plan, pero es importante recordar que, de concretarse, también hace menciones a un posible reconocimiento indirecto del Estado palestino en el corto plazo. Al día siguiente, Trump puso un plazo de entre 3 y 4 días para aceptar el plan de paz, advirtiendo de un final muy triste si el grupo rechaza la propuesta que, según él, estaba cerca de poner fin al conflicto de 2 años. Y aunque todo suena bien, no podemos olvidar que esta es una propuesta unilateral, es decir, sin participación palestina. Su respuesta es complicada porque, como lo platicamos la semana pasada, el gobierno palestino está dividido entre la Autoridad Palestina en Cisjordania y Hamás en Gaza. Por un lado, Hamás confirmó que está revisando el plan transmitido por los mediadores Qatar y Egipto, pero lo considera sesgado e impracticable. A pesar del escepticismo, no cerraron la puerta a más contactos en Doha. Por el otro lado, la autoridad palestina dijo que acoge los esfuerzos que ellos catalogan como sinceros y decididos de Trump para terminar la guerra y reafirmó su disposición a trabajar con Estados Unidos, con países de la región y otros socios hacia un acuerdo integral. Y mientras todo esto se desarrollaba, el viernes pasado nos enteramos que Hamás publicó un comunicado en internet en donde dijo que liberaría a los rehenes, esto de acuerdo con la fórmula de intercambio contenida en la propuesta de Trump, y siempre y cuando se cumplan las condiciones del intercambio en el terreno. También mencionaron que en ese contexto el movimiento afirma su disposición a entrar inmediatamente en negociaciones a través de mediadores para discutir los detalles. La actualización por parte de Hamás me parece maravillosa, pues abre la posibilidad a que por fin se llegue a un acuerdo de paz. Dicho lo anterior, en lo personal, el timing del acuerdo entre Trump y Netanyahu me suena sospechoso y puede ser una medida para recuperar el control de la conversación y volver a posicionarse de forma positiva ante el mundo. Pero pues seamos muy sinceros, van muy tarde. El plan que proponen tiene fallas de origen, pues no hubo representación palestina en su construcción. Además, esta salida diplomática no ofrece garantías sólidas a los palestinos por parte de Israel. Si jamás acepta que, como les acabo de platicar, ya aceptó el intercambio de los rehenes, implica desarme y perdería capacidad de presión.
Y recordemos que es considerada una autoridad terrorista. Si la autoridad palestina accede al ofrecimiento, asumiría un gobierno transitorio cuya implementación podría ser un gran obstáculo para restablecer su legitimidad y control en el territorio. Invariablemente esta nota es sumamente relevante y por supuesto que la próxima semana estaré aquí con ustedes para compartirles todas las actualizaciones al respecto. Y ya que estamos hablando del tema de Palestina, de Israel, es sumamente importante platicar de la flotilla Global Sumud. A finales de agosto de este año comenzaron a zarpar desde Barcelona, Génova, Túnez y Catania las primeras embarcaciones de la flotilla Global Sumud, una misión civil, pacífica y no violenta que busca romper el bloqueo naval de Gaza y entregar ayuda humanitaria a la población palestina. En sus barcos viajan activistas, médicos, académicos, religiosos, sindicalistas y defensores de derechos humanos de al menos 44 países. La mayoría no son marineros profesionales, son voluntarios que decidieron sumarse a una acción internacional con un mismo objetivo: hacer visible la catástrofe humanitaria en Gaza y presionar para que el mundo actúe. Entre los tripulantes hay figuras conocidas como la activista Greta Thunberg, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, los políticos italianos Annalisa Corrado, Benedetta Scuderi y Marco Croatti, así como la europarlamentaria Rima Hassan y la política franco-sueca Emma Furró. La flotilla también cuenta con mexicanos a bordo, entre ellos el periodista Ernesto Ledesma y la psicóloga Sol González Eguía. A pesar de su carácter humanitario, la travesía no ha estado exenta de peligro. El pasado 10 de septiembre, uno de los barcos, el Alma, sufrió daños en su cubierta tras lo que los organizadores denunciaron como un ataque con dron en aguas tunecinas. Otros barcos reportaron explosiones cercanas, interferencias en las comunicaciones y persecuciones en alta mar. Pese a los riesgos, la flotilla siguió avanzando con apoyo diplomático. España e Italia desplegaron embarcaciones navales para acompañar su paso, lo que elevó el perfil internacional de la misión. A medida que los barcos se acercaron al Mediterráneo Oriental, crecieron también las tensiones. Israel denunció la flotilla como una provocación política y advirtió que no permitirá la ruptura del bloqueo. La semana pasada, el 2 de octubre, el ejército israelí interceptó la mayoría de los barcos, obligándolos a detenerse o escoltándolos hacia puertas bajo control militar. Sin embargo, los organizadores afirmaron que al menos una embarcación logró seguir adelante hacia Gaza, lo que desató protestas y manifestaciones en diversas capitales del mundo. Durante la operación, fueron detenidos 443 participantes, quienes serán trasladados al centro de detención de Ketziot. Entre ellos se encuentra Greta Thunberg y 6 mexicanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la presencia de los compatriotas e informó que fueron llevados primero al puerto de Ashdod y posteriormente transferidos al centro de detención. La Cancillería mexicana señaló que ha enviado 4 notas diplomáticas al gobierno de Israel y sostuvo reuniones con funcionarios de su Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto con el objetivo de garantizar la integridad de los connacionales. Aparte de salvaguardar sus derechos, también conocer las causas de su detención y asegurar la asistencia consular necesaria para su repatriación. Los mexicanos detenidos son Ernesto Ledesma, que es activista y periodista, fundador de Rompeviento TV; Arlín Medrano, estudiante de Ciencias Políticas y Administración en la UNAM, conductora en Canal 14; Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán, que es ingeniera biomédica y activista, colaboradora con Médicos Sin Fronteras y la OMS; Carlos Pérez Osorio, un documentalista, ganador del Ariel, que ha trabajado para Netflix, Prime Video y ViX. También se encuentra Sol González Eguía, que es psicóloga y maestra en estudios de paz; y Diego Vázquez, bailarín y coreógrafo, director de la compañía de danza contemporánea La Leyet. Durante su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la detención de los activistas mexicanos y exigió su liberación inmediata. Es importante tomar en cuenta que a pesar de que la flotilla tiene carácter humanitario, la participación de 44 países y el despliegue de barcos de España e Italia muestran que no es solo una misión de activistas, sino también un instrumento de presión política que involucra respaldos políticos y diplomáticos. La detención de los activistas en aguas internacionales también abre la conversación sobre la legalidad de esas detenciones.
Hablemos sobre temas tediosos pero sumamente importantes, tal como es el caso de la ley de amparo. A ver, como lo repasamos ya en este programa, el pasado 15 de septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum presentó al Senado una iniciativa para reformar la ley de amparo. Esto incluía un proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan disposiciones de esta ley. Pausa aquí, recordemos que el amparo es un recurso legal que protege a las personas frente a omisiones o actos cometidos por cualquier autoridad que resulten en la violación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Ahora sí, ¿qué fue lo que propuso la presidenta que causó tanto revuelo? La propuesta señala que uno de sus objetivos es mejorar y perfeccionar el juicio de amparo, haciéndolo más ágil, sencillo y accesible a toda la población. Y hasta ahí, hay que decirlo, todo bien. Sin embargo, especialistas advierten que la reforma debilitará el amparo como principal mecanismo de defensa ciudadana. Algunos puntos controversiales de la propuesta de reforma a la ley de amparo son los siguientes. Primero, la imposibilidad de cumplimiento. Imagina que ganas una sentencia contra el Estado y éste se ve obligado a compensarte monetariamente. Pero la autoridad dice, pues no tengo dinero para pagarte, aunque hayas ganado. Con esta reforma sí existe una imposibilidad jurídica o material. No habrá sanciones ni responsabilidades penales contra las autoridades. O sea, si no tienen con qué repararte el daño, simplemente ya no tienen la obligación de hacerlo. Segundo punto, la redefinición del interés legítimo. El juicio de amparo deberá ocasionar en el ciudadano, que es la persona quejosa, o sea, que interpone el amparo, una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de la ciudadanía. ¿Esto qué significa en español? Ahí les va. Si como ciudadano levantas la mano ante una situación injusta, por ejemplo, la explotación de áreas protegidas, pero si esto no te afecta directamente, el amparo no procede, aunque sea para defender un bien común. Tercer punto, la restricción de la suspensión del acto reclamado. Esta reforma limita las suspensiones provisionales. Ahí les va un ejemplo. En casos de órdenes de aprehensión, reprehensión o medidas cautelares que impliquen privación de la libertad dictadas por autoridad competente, ya no podrás apelar para llevar tu proceso en libertad mientras se resuelve el juicio. Bueno, todo esto es importante porque tras 15 días de revuelo, la madrugada del 1 de octubre, el Senado aprobó en lo general la reforma a la ley de amparo con modificaciones y pese a críticas. Ahora, esta ley pasará a la Cámara de Diputados. Así que lo que todos esperaban sucedió. Una discusión rápida y una arrolladora votación a favor de la reforma. Pero, y aquí sí hay un gran pero, hubo un detalle que no le gustó a la presidenta que se puso en el centro de la discusión. El 2 de octubre se desató una polémica por la inclusión de una cláusula de retroactividad en el Senado. Es decir, Morena sumó un artículo transitorio para aplicar la reforma en casos vigentes y en trámite. La presidenta criticó esta medida en su conferencia matutina, señalando que hay que respetar la Constitución que establece que no debe haber retroactividad en las leyes. Ante la polémica, diputados anunciaron que corregirán esa disposición para que la ley de amparo no afecte juicios previos ni vulnere derechos adquiridos. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se comprometió públicamente a que no habrá aprobación en fast track y que se deliberará con calma, garantizando certeza de legalidad. Y a ver, he de decirles que este tema tiene muchísimos ángulos y da para hacerle su propio especial de Netflix, literal. Porque de entrada, hay que decirlo, la reforma sonaba muy bien, porque también hay que reconocer que los amparos se han utilizado en este país para proteger a los poderosos y librarse de hacer frente a la justicia. Pero por otro lado, esta reforma reduce los contrapesos al poder ejecutivo y legislativo, propiciando la concentración de poder. Es decir, limita la posibilidad de que los ciudadanos de a pie se defiendan ante los atropellos del Estado, cosa que sabemos que es muy común. Ahora, importante preguntarnos, ¿qué onda con Morena? O sea, ¿no es aprovechar una oportunidad para demostrar su división y que, de plano, ni leyeron lo que votaban? O sea, ¿quién fue la persona que modificó la propuesta de la presidenta incluyendo la retroactividad?
Y es muy importante mencionar que esto no solamente afecta a los ciudadanos. La figura del amparo también protege a inversionistas nacionales y extranjeros de posibles abusos de la autoridad. Y aquí sí es bien importante preguntarnos, con todo lo que yo les he dicho de la falta de inversión en este país, que tenemos una economía sumamente estancada y que nos surge crecer. Díganme ustedes, ¿quién va a querer poner su dinero en un país donde existe el riesgo de que el gobierno tome decisiones arbitrarias y ni siquiera puedan meter las manos para defenderse? Esta reforma puede interpretarse como un retroceso en materia de derechos humanos porque bien sabemos que en México la justicia no es tan confiable que digamos. Además, debemos preguntarnos qué pasará con los casos colectivos. Estoy hablando de casos como medio ambiente, comunidades indígenas, derechos laborales. ¿Realmente queremos un amparo más ágil y rápido, aunque eso signifique menos garantías? Y también preguntarnos si estamos frente a una erosión gradual del Estado de Derecho bajo el argumento de agilizar la justicia. Estas preguntas, de momento, no tienen respuesta y tendremos que ir viendo cómo se desarrolla todo este tema. Y por supuesto, que también aquí les iré platicando cómo se desarrolla el tema en la Cámara de Diputados. Bueno, y en el marco del primer año de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que impulsará una reforma electoral que eliminaría el fuero constitucional a diputados y senadores. Durante la mañanera, la presidenta cuestionó la vigencia de esta figura, diciendo que si la presidenta no tiene fuero, tampoco deberían tenerlo los diputados y senadores. La iniciativa será presentada a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que encabeza Pablo Gómez, y forma parte de un paquete mucho más amplio de cambios que se prevé discutir a finales de 2025 para ser formalmente propuesto al Congreso en febrero de 2026. Yo ya les he anticipado que este tema en particular, el electoral, viene con todo. Si conforme te platico esto te estás preguntando como qué fregados es el fuero, no te preocupes, ya sabe que aquí nos vamos a ese contexto. Vamos a ese tema en particular. Miren, el fuero es una inmunidad procesal que protege a los legisladores de ser enjuiciados penalmente mientras ejercen el cargo, salvo que la Cámara correspondiente apruebe un procedimiento de desafuero. O sea, es una protección. Con esta propuesta, la presidenta busca marcar distancia de ese pasado y alinear a los legisladores con la misma condición jurídica que el Ejecutivo Federal, siendo que no hay fuero, no hay protección. Sin embargo, esta medida, por supuesto que promete abrir un debate político intenso, porque los mismos diputados y senadores entonces van a legislar su protección. Que vaya que muchos aprovechan eso y vaya que se cuelgan, que lo sepan. Pero ojo aquí, la eliminación del fuero puede sonar muy atractiva para las y los mexicanos que lo vemos como un blindaje para corruptos o políticos señalados de actos criminales. Y sí, te estamos hablando a ti, Cuauhtémoc Blanco. Pero hay consideraciones importantes a tener en cuenta porque esto también puede ser un arma de doble filo que termine usándose contra quienes hacen contrapeso desde las cámaras, configurando una oposición más conveniente para el gobierno en turno. La verdad es que con esto podría ser más fácil eliminar del mapa a figuras incómodas. Insisto, este tema apenas está en desarrollo y por supuesto que aquí les daré todo el seguimiento. Antes de hablar de esta nota, he de decirles que estoy sumamente molesta de poner al centro de la discusión a un impresentable e indefendible como Alito Moreno. Y lo digo porque lo que estoy por abordar no es sinónimo a que yo avale, respalde o busque defender a alguien como él. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. A ver, primero un contexto muy importante. El estado de Campeche es actualmente gobernado por Laida Sansores. Ella es Laida. Es gobernadora del partido de Morena, que por cierto es una gobernadora sumamente polémica, por decirlo menos. Y bueno, de 2015 a 2019, ese estado, Campeche, fue gobernado por Alito Moreno. Y la realidad de las cosas es que traen un pique de hace añales y siempre hay algo entre ellos dos. O sea, tan solo recordemos que Laida Sansores sacó unos audios de Alito Moreno a la luz. Miren, ahí hay mucho brete. Pero pasó algo sumamente relevante la semana pasada.
La gobernadora Laida Sansores anunció la expropiación legal de 4 predios que suman alrededor de 70,000 metros cuadrados vinculados a personas cercanas a Alito Moreno. Y aquí quiero una pausa porque no me gusta asumir y me parece importante que todos comprendamos qué es una expropiación. Una expropiación es un acto legal mediante el cual el Estado le quita a una persona física o moral la propiedad de un bien. Son generalmente inmuebles como terrenos, casas, edificios, y esto lo expropian para destinarlo a un fin de utilidad pública. Entonces, el Estado de Campeche está expropiándole terrenos a personas cercanas a Alito Moreno, por ejemplo, a su mamá, Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, y a su arquitecto Juan José Salazar. Si para estas alturas se están preguntando cómo esto se puede, la respuesta es sí. Esta expropiación está amparada por una nueva ley de expropiaciones aprobada recientemente por el Congreso de Campeche, con el respaldo de legisladores de Morena, el Partido Verde y el PT, con algunos muy pocos votos en contra. La norma ha sido apodada popularmente como Ley Alito. La gobernadora afirmó que los bienes expropiados serán destinados a la construcción de la Universidad de la Salud Rosario Castellanos en Campeche. Desde el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la medida y declaró: lo que entiendo es que son propiedades adquiridas por lavado de dinero de la corrupción y que por eso viene este esquema. Laida Sansores también señaló que Alito posee al menos 34 propiedades en Campeche usando prestanombres y defendió que los amparos no van a entrar cuando se decide que es utilidad pública. Eso avanza. En respuesta, Alito Moreno anunció que presentará acciones legales contra la expropiación, acusando persecución política. Y miren, la verdad, uno no quiere ponerse del lado de Alito Moreno, pero nos la ponen bien difícil porque este caso tiene muchos focos rojos. O sea, de entrada no existe un juicio oficial que demuestre que la mamá de Alito y su arquitecto sean realmente sus prestanombres. Ponle tú que sí, pero ¿dónde está el juicio oficial? Las declaraciones de la gobernadora Laida Sansores y de la presidenta parecen juicios sumarios. Y lo que más llama la atención es el aval de la presidenta, solo porque a título personal, considera que es justo, lo que no deja de ser una simple suposición. Y aquí hay algo bien delicado y por lo mismo es que sí me parece muy importante abordarlo. Y es que estamos ante el riesgo del uso faccioso de la justicia. O sea, no hay que quitar el ojo de este tema porque podría ser un ensayo. Hoy es Campeche, pero no podemos descartar que la aplicación de esta ley escale a nivel nacional. O sea, imagínate que tienes un terreno muy bonito y el gobierno le echa el ojo y supone que la manera en que lo obtuviste no es tan legal y así como así decide expropiarlo sin que tengas la oportunidad de defenderte. O sea, es una pesadilla, ¿no? Pero esto no solo afecta a los detractores políticos del gobierno en turno, sino que también manda un mensaje dentro y fuera de México. Sin amparos y con expropiaciones a contentillo, ¿con qué confianza el mundo pondrá sus ojos en México para venir a invertir? Y para mí, algo fundamental es que no se respete el debido proceso. O sea, hablamos muchísimo de la justicia, se hizo toda una reforma al Poder Judicial y si la misma autoridad no está defendiendo el debido proceso, la verdad es que ¿qué nos espera? Y a ver, yo no dudo que Alito sea un corruptazo, tenga prestanombres y que su modus operandi sea el mismo que tienen muchísimos políticos, pero sí me parece súper importante que le apostemos a un juicio bien hecho, que se siga con el debido proceso y que posteriormente a ello se tomen decisiones. Pero así como que, ay, es que a mi juicio, tú esto, tú lo otro, híjole, sí me parece que no es una muy buena señal y que no es la mejor manera de abordar este tema en particular. Bueno, pasando a temas más amenos, que a mí en lo personal me emocionó mucho esta noticia. Me supongo que están todos muy al tanto de que el show del medio tiempo del Super Bowl estará a cargo de nada más y nada menos que Bad Bunny, nuestro querido Benito. Una vez el Super Bowl, para quienes no saben, se celebrará el próximo 8 de febrero de 2026 en el Levi Stadium de Santa Clara, California. Y en este anuncio hay harto contexto coyuntural, pues después de que todos los latinos celebramos el anuncio y los fans de Taylor Swift dejaron a un lado su tristeza, había que decirlo. Sí lo digo porque habían como que rumores que iba a ser la Taylor y pues siempre no. Bueno,
Corey Lewandowski, que es el asesor vinculado al Departamento de Seguridad Nacional, vino a arruinarnos la fiesta porque dijo que agentes del ICE estarán presentes en el evento para hacer cumplir las leyes migratorias. En su declaración, Lewandowski enfatizó que no hay lugar seguro para personas en el país sin autorización, incluso durante eventos como el Super Bowl. En respuesta, un vocero del Departamento de Seguridad Nacional declaró que el ICE no detiene ni deporta a ciudadanos estadounidenses. Esto para mí fue como que un intento de matizar el tipo de aplicación de la ley que podría suceder en el evento, como pues ahí como para medio componerle, ¿no? Desde mi punto de vista, la selección de Bad Bunny dice muchísimo, porque es en un momento de gran polarización por las acciones antimigrantes del gobierno de Trump. También súper importante porque la NFL decide poner por primera vez a un latino a encabezar en solitario el medio tiempo, que es el show más visto del mundo, y esto podría interpretarse como un atrevimiento o incluso un statement por parte de la liga. Por otro lado, no hay que olvidar que Bad Bunny se ha empeñado en visibilizar temas como la realidad de los migrantes latinos en Estados Unidos, la reivindicación del orgullo latino y señalar la desigualdad en las juventudes latinas y poner en alto a los boricuas. Además, Benito no llevó su actual gira a Estados Unidos por temor a operativos del ICE durante los conciertos, así que no nos sorprenda que en esta ocasión use la plataforma del Super Bowl para dar un posicionamiento sobre la batalla migratoria en ese país. Y yo sí les confieso que si lo hace, me dará mucho gusto atestiguarlo. Bueno, la semana pasada empezó bastante ruda para Venezuela. Resulta que un reportaje realizado por el New York Times reveló que altos funcionarios del gobierno de Trump, encabezados por el secretario de Estado Marco Rubio, estaban presionando para que el presidente ordenara el derrocamiento de Nicolás Maduro, evaluando incluso una acción militar. Se dice que la estrategia contemplada incluiría una campaña de presión militar, diplomática, financiera y de inteligencia. El martes, Trump declaró que contemplará intensificar las acciones por tierra contra los cárteles que operan desde Venezuela, lo que podría implicar una escalada del papel militar de Estados Unidos en la región. Estas presiones se dan en el marco del despliegue militar en el Caribe y de los ataques a embarcaciones acusadas de narcotráfico vinculadas a Venezuela. ¿Se acuerdan que platicamos de eso por aquí? Bueno, desde luego que está bastante vinculado. A la par, Maduro emitió un decreto de conmoción exterior que le da plenas facultades a Maduro para tomar militarmente industrias estratégicas para la seguridad nacional y servicios públicos, que incluyen cerrar las fronteras, desplegar fuerzas de seguridad y activar a los 4 millones de miembros de la milicia que el chavismo asegura tener. La medida es efectiva en todo el territorio nacional y tiene una vigencia de 90 días prorrogables. Aunque existen reportes de la presión interna para un cambio de régimen, Trump mismo ha negado que Estados Unidos esté buscando el derrocamiento formal del presidente venezolano, afirmando que sus acciones están centradas en combatir el narcotráfico. Y un poco de la mano con esto último, acciones para combatir el narcotráfico. Entre el 22 y el 26 de septiembre, la DEA llevó a cabo una operación multinivel que culminó con la detención de 670 personas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, nada más ubiquemos nuevamente la cantidad de personas, 670. Estas operaciones se realizaron dentro y fuera de Estados Unidos sin que especifiquen en qué lugares exactamente. Y en ese periodo se llevaron a cabo decomisos considerables. O sea, agárrense con lo que les voy a decir. Empezando con 92.4 kilos de fentanilo en polvo, más de 1.1 millones de pastillas falsas que suelen contener fentanilo, 6.062 kilos de metanfetamina, 22.842 kilos de cocaína, 33 kilos de heroína, 244 armas de fuego y aproximadamente 18.6 millones de dolarucos en efectivo. O sea, nada más dimensionemos el decomiso y no nada más eso, dimensionemos la capacidad que tiene este cártel. La DEA calificó al cártel Jalisco Nueva Generación como una organización terrorista en todos los niveles. Además, reiteró su compromiso de lograr la captura del Mencho,
Saben quién es el Mencho, ¿verdad? Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, quien sigue prófugo y con una recompensa millonaria por su detención. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum no dijo mucho, solamente confirmó al día siguiente que su gobierno no participó en estos operativos. Se considera que la operación es parte de una campaña mucho más amplia de Estados Unidos contra las estructuras de los cárteles mexicanos. Y la realidad es que no sabemos si las autoridades estadounidenses actuaron en territorio mexicano, así como tampoco conocemos los perfiles de los detenidos. ¿A qué me refiero con esto? No sabemos si son de alto rango o parte de las redes del cártel Jalisco Nueva Generación. Tampoco sabemos cuántas personas fueron formalmente acusadas y si algunas de ellas fueron puestas a disposición de las autoridades mexicanas. Así que tendremos que esperar para ver qué tan grande fue realmente el impacto en la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación, que ojalá sí haya sido bastante grande. Bueno, y hablando de narcos, ay, que me choca hablar de este tema. Pero bueno, de pronto es la realidad en este país. Y esta noticia a mí, la verdad, me conmocionó mucho y me generó mucho dolor. Y es que médicos y trabajadores del Hospital General de Mexicali colgaron una manta frente al hospital dirigida a un narcotraficante, a Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, que es líder del grupo criminal Los Rusos, que está ligado a la facción de la Malliza del cártel de Sinaloa. En esta manta le pedían que surtiera al hospital medicinas e insumos ante el desabasto severo. En la manta decían: señor Ruso, dejando en claro quién tiene el poder en Mexicali, queremos pedirle su apoyo para surtir el hospital de insumos y medicamentos y así dejar en claro que usted no tiene nada que ver con el desvío de recursos y mal uso del erario público manejado por la gobernadora Marina del Pilar. La redacción es súper fuerte porque también buscaba deslindar al capo de acusaciones de desvíos de recursos o mal uso del erario y responsabilizaba directamente a la gobernadora Marina del Pilar, a quien, recuerden, Estados Unidos le revocó la visa hace unos meses. Los médicos denunciaron que llevaban 15 días de paro en diferentes áreas del hospital por falta de insumos y problemas de inseguridad. En la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que desconocía a quién dejó la manta y advirtió que el Gabinete de Seguridad investigaría. Además, reiteró que el abasto nacional de medicamentos es del 90% y responsabilizó a las empresas encargadas de la distribución. Pero este no es un hecho aislado de Baja California. En otros estados también ha habido denuncias continuas de falta de medicamentos en hospitales públicos. Este episodio regresa a los reflectores la discusión sobre la crisis de desabasto en el país e independientemente de quién tenga la culpa, es un reflejo de la situación desesperada que se vive en México. Ahora también no debemos dejar de lado que pedirle ayuda a un capo mientras se desprestigia al gobierno puede ser una estrategia de presión mediática. Pero estamos ante un dilema aún más grande. O sea, ¿realmente estamos dispuestos a asegurar el derecho humano a la salud, aunque esto signifique aliarnos con el narco? O sea, ¿no es esto mismo lo que llevó a muchas ciudades del país a normalizar la idea de que el narco es amigo y ahora viven en el terror? No sé, pero son muchísimas preguntas que debemos hacernos y, por sobre todo, reflexionar. Trump anunció planes para imponer un arancel del 100% a todas las películas producidas fuera de Estados Unidos que se importen al país. Esto con argumento de que otros países estaban robando la industria cinematográfica de Estados Unidos. Y esta medida, que podría titularse como Las locuras del emperador, tal como la película, no es nueva, pues en mayo de este año ya había insinuado una medida similar, autorizando al Departamento de Comercio y otros organismos a comenzar el proceso para imponer estos aranceles. La Casa Blanca ha dicho que aún no se han tomado decisiones respecto a este tema y hasta ahora no hay detalles claros sobre cómo se aplicaría el arancel, también cuándo se implementaría y como que cuáles son los criterios que definirán a una película extranjera. Obviamente, la comunidad cinematográfica, dentro y fuera de Estados Unidos, reaccionó con preocupación, de entrada por la complejidad de aplicar un arancel sobre bienes culturales y todas las consideraciones como derechos digitales, coproducciones, acuerdos internacionales y un larguísimo etcétera.
El negocio del cine internacional es muy significativo. Por ejemplo, en 2023 Estados Unidos tuvo exportaciones cinematográficas por $22,000 millones, que además se vieron beneficiadas con mucho mayores ingresos. Algunos analistas advierten que esta medida podría generar represalias internacionales, afectar las cooperaciones cinematográficas globales y encarecer producciones para los estudios de Hollywood. De entrada, no podemos olvidar que el cine es considerado el séptimo arte y que es una forma de expresión cultural. Visto desde ese punto, ¿no les parece loquísimo ponerle aranceles a la cultura? Y sí, a ver, entiendo que el cine gringo es un negocio de miles de millones de dólares, pero este se ha visto beneficiado con el intercambio tanto tecnológico como cultural que aportan empresas fuera de Estados Unidos. Y esta medida no solo limitará el acceso del cine internacional a tierras americanas, sino que también amenaza con hacer aún más caras las producciones que al final terminarán pagando los consumidores. Y como que ya no estamos para andarle subiendo los boletos del cine, ¿no? Que de por sí los cines llevan años luchando por sobrevivir. Y bueno, no se diga las suscripciones de plataformas por streaming, que hay que decirlo, cada vez son más. O sea, yo la vez pasada estaba viendo cuánto pago por plataformas de streaming y digo, ya no habrá una más. Pero bueno, esto nos invita a preguntarnos si será una medida que cerrará la posibilidad de los americanos de acceder al cine internacional y si hará que para que sea negocio las producciones se trasladen a otros países. Son preguntas bien interesantes que veremos cómo se van desarrollando. Después del ataque ocurrido en el CSH Sur, la UNAM vivió una de sus semanas más tensas. Una ola de amenazas de violencia a múltiples facultades, preparatorias y planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades ha llevado al cierre de instalaciones y a la migración de clases a la modalidad virtual. Correos electrónicos anónimos, mensajes en redes sociales y pintas en baños universitarios provocaron que más de 20 planteles y 100,000 alumnos se vieran afectados por las amenazas. Algunos de esos mensajes incluían lenguaje típico de la comunidad incel cargado de misoginia y resentimiento contra mujeres y estudiantes. Entre las amenazas se encuentran una falsa amenaza de bomba en la Escuela Nacional Preparatoria número 8, también un correo electrónico a la Facultad de Química advirtiendo algo malo pasará, no crean que la FQ se salvó, despídanse de sus familias o no asistan. Amenazas enviadas por correo a 2 profesoras de la Facultad de Química, mensajes en redes sociales contra docentes de distintas facultades como Economía en los que se señalaba a catedráticos de manera específica. El abogado general de la UNAM, Hugo Concha Cantú, reconoció que han recibido varias amenazas de distinta naturaleza y que la institución presentó el pasado 30 de septiembre 6 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Aunque las autoridades aseguran que ya hay personas identificadas, aún falta claridad sobre si estas amenazas provienen de imitadores, grupos organizados o redes en línea que buscan sembrar miedo. Por el momento, varios planteles se mantienen en paro preventivo o con clases en línea hasta que existan condiciones de seguridad. En este momento, no podemos asegurar que las amenazas a las instituciones de la UNAM provengan directamente de la comunidad incel, a la que pertenecía el autor del ataque en el CCH Sur que les platiqué el programa pasado. Pero también es importante considerar que se sospecha que algunos mensajes pudieron haberse enviado como una broma de pésimo gusto, por cierto. Pero insisto, es una sospecha y lo pongo sobre la mesa porque atribuir estas amenazas sin pruebas sólidas puede alimentar el pánico colectivo, aunque sí deben llamarnos a la reflexión porque la tragedia del CCH Sur nos ha abierto los ojos al peligro latente que ha traído la normalización de la violencia, la urgencia de brindar apoyo psicológico a nuestros jóvenes y la certeza de que la misoginia y el resentimiento contra las mujeres siguen siendo amenazas vigentes que debemos erradicar. El pasado 28 de septiembre, Rusia lanzó un ataque aéreo masivo contra Kiev y otras ciudades de Ucrania que se prolongó por más de 12 horas. La ofensiva incluyó centenares de drones kamikaze y al menos 40 misiles de distintos tipos. El saldo fue de 4 personas fallecidas, entre ellas una niña de 12 años y más de 50 heridos. Además, el ataque dejó destrucción significativa en Kiev y sus alrededores. Edificios residenciales, un hospital infantil, una universidad y otras infraestructuras civiles resultaron afectados. También se reportaron incendios
cortes de electricidad y evacuaciones en varios barrios de la capital. Ucrania condenó la ofensiva y el presidente Volodymyr Zelensky calificó el bombardeo como vil y cobarde, aparte de exigir sanciones más duras contra Rusia, especialmente en el sector energético, además de mayor ayuda militar para reforzar la defensa aérea. Hola, Clemente, hasta que te dignas. Siempre preguntan por ti. El ataque encendió las alarmas de la comunidad internacional. Polonia cerró temporalmente parte de su espacio aéreo y desplegó aviones de combate por la cercanía de los misiles. Finlandia urgió a endurecer las sanciones contra Moscú. Reino Unido, junto con otros países europeos, condenaron el ataque y prometieron incrementar su apoyo militar y diplomático a Ucrania. Y desde Estados Unidos, el vicepresidente J.D. Vance declaró que Washington evalúa entregar misiles Tomahawk de largo alcance a Ucrania, lo que le permitiría atacar objetivos en territorio ruso. Subrayó que la decisión final recaerá en el presidente Donald Trump. Cabe recordar que previo a esta ofensiva, Zelensky había anunciado que Ucrania recibió misiles Patriot de fabricación estadounidense a través de Israel como parte del refuerzo a su defensa antiaérea. También es importante tomar en cuenta que estos ataques están en medio de un estancamiento de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Además, es un lamentable recordatorio de que este conflicto parece estar lejos de terminar y que los países europeos siguen en alerta permanente por su cercanía y por el riesgo latente de que el enfrentamiento traspase fronteras. La noche del 29 de septiembre, el estilista de celebridades Miguel Ángel de la Mora, conocido como Mickey Hair, fue asesinado frente a su salón en Mazarik, que es una de las avenidas más lujosas de México. 2 hombres a bordo de una motocicleta lo esperaban y abrieron fuego en su contra. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que recibió varios disparos en el rostro y el cuello, muriendo casi al instante. Junto a su cuerpo se encontró un comprobante bancario por más de 1.7 millones de pesos, lo que alimentó rumores sobre posibles negocios financieros y disputas previas. No era la primera vez que Mickey denunciaba amenazas. Un año antes había tramitado una orden de restricción contra un hombre identificado como Eduardo N., con quien mantenía un conflicto por dinero. Aquella denuncia, que en su momento parecía un pleito privado, hoy se reinterpreta como una pista clave para entender el crimen. Los primeros reportes señalan que la orden para asesinarlo pudo haberse dado desde Jalisco, estado donde Mickey tenía otro salón de belleza. Esto abrió la hipótesis de que detrás del ataque no solo hubiera un ajuste de cuentas personal, sino también la participación de redes criminales. El caso ha generado conmoción no solo porque Mickey era cercano a figuras públicas de influencers, sino también porque ocurrió en una de las zonas más vigiladas y exclusivas de la Ciudad de México. Un crimen así, a plena vista y con alto grado de planeación, envía un mensaje inquietante. Ni siquiera los barrios más seguros están a salvo de la violencia. Hoy, mientras la investigación avanza, la imagen de Mickey Hair parece dividida. La de un joven exitoso que atendía a celebridades y la de un personaje que pudo haberse visto envuelto en negocios de alto riesgo. El asesinato de Mickey Hair se suma a la lista de muertes trágicas de influencers en México vinculados de una u otra forma con el mundo del narco. Más allá de los detalles del caso, la pregunta de fondo es: ¿a quiénes estamos dándole relevancia en redes sociales? Nos hemos acostumbrado a normalizar imágenes de chavitos viajando en jets privados, tapizados con marcas de lujo y mostrando un estilo de vida que ellos mismos construyeron a su corta edad y que parece haberles llegado de la nada, casi de un día para el otro. Y no, eso no es normal. Y mientras sigamos idolatrando estas figuras sin cuestionar la legitimidad de su ascenso, estaremos comprando una narrativa falsa y expectativas falsas, la de que el éxito y la riqueza aparecen de la noche a la mañana como ganándose la lotería sin mucho esfuerzo ni explicación. Yo hoy sí quise cerrar con todo, mi gente. Bienvenidos a Palos Reales, porque me tiene a mí me impacta demasiado. Y con esto seguramente me van a funar, y que creen, no me importa de entrada. Porque aparte ya ahorita la funa, ya creo que ya todos nos dimos cuenta que te hace como que te da más relevancia, ¿no? Ya que te funen, ayúdenme para que crezca el programa. No se crean, pero sí les voy a decir algo. Pero es que desde el caso de Paloma Nicole, que me supongo que están un poco al tanto, que es esta niña de 14 años que la sometieron a una cirugía plástica
y que lamentablemente murió, y que el padrastro y la mamá fueron los que alentaron que tuviera esta cirugía plástica en donde hubo aumento de busto, redistribución de grasa, o sea, una verdadera locura. De hecho, hablamos mucho de eso en Cuarto para las 4 y tuvimos un análisis muy vasto también respecto a toda esta imagen y el estereotipo buchón y cómo es algo ya aspiracional. Pero a mí lo del Mickey Hair, de verdad que yo lo escuché y dije, neta, o sea, no se dan cuenta, de veras. O sea, hay cosas que son bien evidentes, perdónenme, pero un chavo de menos de 30 años con un salón de belleza en Mazarik. O sea, ustedes saben lo que cuesta la renta en Mazarik. Un dineral. Y yo no conozco a ningún estilista, y vale que conozco muchos, de los pesados picudos de veras que hacen su trabajo honesto, que puedan pagarse esos lujos. O sea, no los conozco. De entrada, que sepan que si les cobran extensiones de 200,000 pesos, oigan, no inventen, ni en Nueva York, que lo sepan. Voy a decirles eso de entrada. Una acá que le gusta mucho el mundo de la belleza. Pero sí me parece bien importante de pronto como dimensionar cómo estas figuras empiezan a vender unas realidades sumamente erróneas, falsas, como si todo fuera así porque, ay, es que me la vivo trabajando de noche a la mañana siendo estilista. No, oigan, creo que a esas alturas como que ya sabemos qué onda, ¿no? Y yo lo digo porque yo empecé a ver, yo siempre veía videos del salón y decía, a mí esto no me suena. O sea, de verdad no me suena, no me sale la mate. Y lastimosamente, creo que muchos jóvenes no terminan de dimensionar que no sale nada bueno de involucrarse con el narco. Nada. Y lo empiezan a ver súper normalizado. A mí me empieza a traumar ver que inclusive nietas y sobrinas de capos son influencers. ¿Cómo? Pero luego nos estamos quejando que cómo está la violencia en nuestras calles y pidiéndole a un secretario de seguridad, a la presidenta, al alcalde o al gobernador, a la misma policía civil, que hagan lo que sea con tal de detenerlo, como si no fuéramos corresponsales de esa realidad. Discúlpenme, pero sí tenemos una incidencia directa en eso. Y seguir fomentando este tipo de liderazgos es algo que debemos procurar ya no hacer. El giveaway sigue vigente. ¿Pueden creer ustedes eso? En fin, esas cosas simplemente no checan. Y lo que yo he aprendido en esta vida es que cuando las cosas no checan es por algo. ¿Verdad? Muy bien. Dicho lo anterior, ¿qué les vengo a platicar hoy en Los Reales? Ya me molesté, ¿verdad? Hoy vine muy honesta. Pero ustedes no se lo cuestionan. Yo sí, muchísimo. Y también algo que he aprendido es que estos ataques directos es por algo. O sea, no es nomás así, porque, ay, no, fue random, bala perdida. No. Algo ahí había raro y se veía venir, miren, a kilómetros de distancia. En fin, hoy en mi sección de Palos Reales iba a decir algo más, pero ya no, porque eso sí me van a cancelar. Pero bueno, ¿qué les puedo platicar hoy? No me van a creer, pero sigo fallando con el documental del PRI. Vi nada más el primer episodio, pero tengo una justificación. O sea, yo sí me decía a mí misma hoy que iba a grabar como no es posible que no lo he visto, pero para mí es muy sintomático de todo lo que está pasando en mi vida en las últimas semanas. A ver, ustedes saben que me encanta idear y me encanta crear. Y las ideas en muchas ocasiones toman tiempo en concretarse, en construirse, y estoy justo en esa etapa en la que concreto, desarrollo y comienzo a ejecutar muchas ideas y muchos proyectos que tengo en puerta, que ya estoy próxima a ir compartiendo con ustedes y me emociona demasiado. Pero todo este trayecto me ha tenido verdaderamente agotada a nivel, no he podido ver un documental sobre un tema que me apasiona tanto como la política en nuestro país. Entonces, sí, una disculpa, aún no tengo como tal una opinión o un review al respecto, más allá de decirles que cómo he disfrutado del episodio que vi, el archivo que tienen. O sea, no sé si a ustedes también les llamó muchísimo la atención, quienes ya vieron el primer episodio,
cuando está López Portillo y entra Lolita Ayala, de entrada yo fue como, ¡Ah! Lolita Ayala. Y es que para mí ver todas estas imágenes me parecieron súper espectaculares porque no estaba viva, ¿verdad? Y eran como sentir que estábamos en pleno 2025 mientras veía las imágenes y cómo están tan detalladas, tan bien cuidadas. Digo, obvio, Televisa tuvo una gran incidencia en la creación y reproducción de estos archivos e imágenes, que de hecho yo decía, o sea, por más que yo habría tenido, imagínense, de que las ganas de hacerlo, no hay cómo tener acceso a ese archivo, porque es literalmente de Televisa. Pero me llamó la atención el comentario de Lolita Ayala de, llama mucho la atención la gran salud que tiene López Portillo. Nunca ha ido al dentista. Y yo, mira nada más en qué se fijaban antes en la narración de nuestros liderazgos políticos. Muy interesante el fun fact de que López Portillo nunca ha ido al dentista. Cosa que yo en mi vida me habría preguntado sobre un político actualmente. En fin, hoy para los reales no tengo mucho contenido más que hoy se traje a Clemente. ¿Dónde está Clemente? Clemente él ya no quiere trabajar. O sea, él ya dijo, mi gente hermosa, yo sé que aquí levanto el rating, pero a mí ya no me importa. Pero Clemente, ven para que todos te vean, te extrañan. Bueno, mientras viene Clemente, también algo que quería platicar con ustedes y que he estado reflexionando, últimamente a partir de lo de Mickey, Harry y demás, es que siempre me ha llamado la atención por qué le damos tanta relevancia a personas. Ven, Clemente. No sé, como, ¿qué será que genera que tengan como tanto engagement? Así yo voy a empezar a hacer mis Get Ready With Me mientras te platico qué pasó con el plan de paz en Gaza. A ver si aumento mis números. Miren, hoy está aquí muy cómodo, muy contento. Falló. Clemente, no es posible. Ya les dejamos una sorpresita. Eso fue parte de un cariño que tenemos aquí para los reales y para todos. Y bueno, feliz octubre, el mes de las brujas. Me encantan. Ustedes sabían, ya que iba a cerrar, pero les platico un dato curioso mío. Yo cuando estaba chiquita, nada más me gustaba disfrazarme de bruja. Les dejamos aquí apoyo audiovisual. Apoyo audiovisual. Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarme una semana más, por su confianza, preferencia. Nos vemos la próxima semana. Andar con alguien para no pasarla solo. Vomitarte en la posada de la chamba. Cenar con los suegros, abuelos y taparles el baño. Cuando sea diciembre, voy a poner esa canción.